Capítulo 487. En el templo para la fiesta de los tabernáculos. Discurso sobre la naturaleza del Cristo. El templo está aún más lleno de gente que el día anterior, y entre el gentío que llena el primer patio, y en él hormiguea, veo a muchos gentiles, y muchos más que ayer, y todos esperan con gran interés, tanto los israelitas como los gentiles, y hablan gentiles con gentiles, y hebreos con hebreos, formando corrillos esparcidos a cabo allá, sin perder de vista las puertas. Los doctores debajo de los pórticos se esfuerzan en alzar la voz como un reclamo y para hacer alarde de elocuencia, pero la gente está distraída y predican a pocos alumnos. Está Gamaliel en su sitio, pero no habla. Pasea atrás y adelante sobre su suntuosa alfombra, con los brazos cruzados y la cabeza baja, meditando. La larga túnica y el manto, aún más largo, que está suelto y pende sujeto a los hombros por dos broches de plata en forma de rosetones, forman por detrás una cola que él aparta con el pie cuando vuelve sobre sus pasos. Sus discípulos, los más fieles, bien juntos al muro, lo miran en silencio, con temor, y respetan la meditación de su maestro. Algunos fariseos y algunos sacerdotes dan muestras de tener muchas cosas que hacer y van y vienen, y la gente que comprende sus verdaderas intenciones los señala, unos a otros se los señalan, y algún comentario surge como un cohete abrasador para abrazar su hipocresía, pero ellos fingen que no escuchan. Ven prudente no reaccionar porque son pocos respecto a los muchos que no odian a Jesús y que por el contrario sí los odian a ellos. Ahí está, hoy viene por la puerta dorada, corramos. Yo me quedo, vendrá aquí a hablar y no pierdo el sitio. Yo tampoco. Además, los que se marchan dejan el sitio a los que nos quedamos, pero ¿lo dejarán hablar? Sí lo han dejado entrar. Sí, pero es distinto. Como hijo de la ley no pueden impedirle entrar, pero como rabí pueden echarlo si quieren. ¿Cuántas distinciones? Si lo dejan ir a hablar al Dios, ¿por qué no tienen que dejarlo hablar también a los hombres? El que habla es un gentil. Es verdad, dice otro gentil. A nosotros, porque somos impuros, no nos dejan ir allá, pero venir aquí sí, esperando que nos hagamos circuncisos. Calla, quinto. Por esto le dejan que nos hable a nosotros, esperando podarnos como si fuéramos árboles. Pero no. Nosotros venimos para poner sus ideas como ramas de injerto en nosotros, silvestres. Así es. Es el único que no nos desprecia. Respecto a esto, cuando vamos con una bolsa de monedas a comprar, no nos desprecian tampoco los otros. Mira, los gentiles nos hemos quedado como los dueños y señores de este sitio. Oiremos bien y vamos a ver mejor. Y me gusta ver las caras de sus enemigos. Por Júpiter, un combate de caras. Calla, que no te oigan nombrar a Júpiter, está prohibido aquí. Bueno, entre Júpiter y Yahvé hay poca diferencia, y entre dioses no se ofenderán. Y yo he venido movido por un buen deseo de escuchar, no para burlarme. Y se habla mucho por todas partes de ese Nazareno, y me dije, en esta época hace bueno, y voy a oírlo hablar. Hay quien va y más lejos para oír a los oráculos. ¿Y de dónde vienes? De Perge. ¿Y tú? De Tarso. Bueno, yo soy casi hebreo, y mi padre era un helenista de Iconio, pero se casó en Antioquía de Sicilia con una romana, y luego murió antes de que yo naciera, pero la progenie es hebrea. Tarda en venir. ¿Será que lo han detenido? No temas, nos lo dirán los gritos del gentío. Estos hebreos chillan como urracas. Siempre, ahí está, es él. Va a venir justamente aquí. ¿No ves que arteramente han ocupado todos los sitios menos este rincón? ¿Oyes cuántas ranas croan, fingiéndose ser maestros? Pero aquel de ahí está callado. ¿Es verdad que es el mayor doctor de Israel? Sí, pero... ¡qué pedante! Un día lo escuché, y para digerir su ciencia tuve que beber muchas copas de Falerno en casa de Tito en Beseta. Y se ríen. Jesús se acerca lentamente y pasa por delante de Gamaliel, que ni siquiera alza la cabeza, y va al sitio de ayer. La gente mezcla, y ahora de israelitas, prosélitos y gentiles,
comprende que va a empezar a hablar y susurra. Fíjense que habla públicamente y no le dicen nada. Quizás los príncipes y los jefes han reconocido en él al Cristo. Ayer Gamaliel, cuando se marchó en Galileo, habló mucho con unos ancianos. Pero es posible. ¿Cómo han hecho para reconocerlo de repente si solo un poco antes lo consideraban hombre merecedor de la muerte? Quizás Gamaliel tenía pruebas. ¿Y qué pruebas? ¿Qué pruebas queréis que tenga en favor de ese hombre? Arremete uno. Cállate, ventajista. No eres más que el último de los escribanos. ¿Quién te ha preguntado? Y lo abuchean, y él se marcha. Pero en su lugar aparecen otros que no pertenecen al templo, sino que ciertamente son de los incrédulos y judíos. Nosotros tenemos las pruebas, nosotros sabemos de dónde es éste. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es, y no sabremos su origen. Pero de éste, es hijo de un carpintero de Nazaret, y todo su pueblo puede traer aquí su testimonio contra nosotros si mentimos. Y entre tanto se oye la voz de un gentil que dice, Maestro, háblanos un poco a nosotros hoy. Nos ha sido dicho que afirmas que todos los hombres provienen de un solo Dios, el tuyo, tanto que los llamas hijos del Padre. Algunos poetas nuestros, estoicos, tuvieron también una idea semejante a esta. Dijeron, somos estirpe de Dios, y tus connaciones dicen que somos más impuros que animales. ¿Cómo concilias estas dos tendencias? Se plantea la cuestión según las costumbres de las disputas filosóficas, o al menos eso creo, y cuando Jesús está para responder, aumenta de tono la disputa entre los judíos incrédulos y los creyentes, y una voz estridente repite, es un simple hombre, el Cristo no será eso. Todo en él tendrá un carácter excepcional, forma, naturaleza y origen. Y Jesús se vuelve en esa dirección y dice fuerte, entonces me conocéis y sabéis de dónde vengo. ¿Estáis bien seguros de ello? Y lo poco que sabéis, ¿no os dice nada? ¿Y no os resulta confirmación de las profecías? Pero no, vosotros no sabéis todo de mí. En verdad os digo que yo no he venido por mí mismo, ni tampoco de donde vosotros creéis que he venido. Es la misma verdad la que me ha enviado, y vosotros no la conocéis. Prorrumpen los enemigos en un grito de enfado. La misma verdad, y vosotros no conocéis sus obras, no conocéis sus caminos, los caminos por los que yo he venido. El odio no puede conocer ni los caminos ni las obras del amor, y las tinieblas no pueden aguantar la vista de la luz. Mas yo conozco a aquel que me ha enviado, porque yo soy suyo, parte suya y un todo con él. Y él me ha enviado para que cumpla lo que su pensamiento quiere. Y nace un tumulto, y los enemigos se lanzan contra él para ponerle las manos encima y para capturarlo y pegarle. Apóstoles y discípulos, y pueblo, y gentiles, y prosélitos, reaccionan para defenderlo, y acuden otros a ayudar a los primeros, y quizás hubieran logrado su objetivo, pero Gamaliel, que hasta ese momento parecía ajeno a todo, deja su alfombra y va hacia Jesús, apartado hacia el pórtico por quienes lo quieren defender y grita, dejadlo, quiero oír lo que dice. Más que el pelotón de legionarios que de la Antioquía acude para calmar el tumulto, hace la voz de Gamaliel. El tumulto cesa, cual un torbellino que se deshace, y el clamor se calma transformándose en un rumor. Y los legionarios, por prudencia, se quedan cerca del muro externo, pero ya sin función alguna. Habla, ordena Gamaliel a Jesús. Responde a los que te acusan. El tono es imperioso, pero no burlón. Y Jesús da unos pasos hacia adelante, hacia el patio, tranquilo, y reanuda el discurso, y Gamaliel permanece donde está, y sus discípulos se apresuran a llevarle la alfombra y el escabel para que esté cómodo, pero él se queda de pie, con los brazos cruzados y la cabeza baja, y los ojos cerrados y concentrado en escuchar. Me habéis acusado sin motivo como si hubiera blasfemado en el lugar de decir la verdad. Yo no, para defenderme,
sino más bien para daros la luz con el fin de que podáis conocer la verdad, hablo. Y no hablo por mí mismo, sino que hablo recordando las palabras en que creéis y por las que juráis. Ellas me dan testimonio. Vosotros, lo sé, no veis en mí sino un hombre semejante a vosotros, e inferior a vosotros, y os parece imposible que un hombre pueda ser el Mesías. Como mínimo, pensáis que tendría que ser un ángel, este Mesías, el cual debe tener un origen tan misterioso como para poder ser rey por la simple autoridad que el ministerio de su origen le suscita. Pero, ¿acaso alguna vez en la historia de nuestro pueblo, en los libros que forman esta historia y que serán libros tan eternos cuanto el mundo, porque a ellos los doctores de todas las naciones y de todos los tiempos irán a beber para corroborar su ciencia y sus investigaciones sobre el pasado con las luces de la verdad? ¿Acaso alguna vez se dice en estos libros que Dios haya hablado a un ángel suyo para decirle, por ejemplo, como está en el Salmo 2, 7, 110 y 1 y 4, tú serás para mí de ahora en adelante hijo, porque yo te he engendrado? Y veo que Gamaliel pide una tablilla y pergaminos y se sienta y escribe. Los ángeles, criaturas espirituales y siervas del Altísimo y mensajeras suyas, han sido creados por él, como el hombre, como los animales y como todo lo que fue creado, pero no han sido engendrados por él, porque Dios engendra únicamente a otro sí mismo, pues no puede el perfecto engendrar sino a un perfecto, a otro ser parejo, a sí mismo, para no rebajar su perfección, engendrando a una criatura inferior a él. Ahora bien, si Dios no puede engendrar a los ángeles y ni siquiera elevarlos a la dignidad de hijos suyos, y aquí se hace una aclaración, Dios no puede ni siquiera elevarlos a la dignidad de hijos suyos, debe leerse a la luz de la frase, pero si Dios no ha juzgado conveniente elevar al grado de hijo a un ángel de unos renglones más abajo, donde se aduce su motivo de conveniencia, no de imposibilidad divina. Continuando la lectura, ¿cómo será el hijo al que dice, tú eres mi hijo y hoy te he engendrado? ¿Y de qué naturaleza será, si engendrándolo y señalándoselo a sus ángeles dice, y le adoren todos los ángeles de Dios? ¿Y cómo será este hijo para merecer oír que el Padre, aquel a cuya gracia se debe, el que los hombres lo puedan nombrar con el corazón anonadado en adoración, le dice, siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos escabel para tus pies? Ese hijo no podrá ser sino Dios, como el Padre, con quien comparte los atributos y los poderes y con quien goza de la caridad que los letifica en los inefables e incognoscibles amores de la perfección hacia sí misma. Pero, si Dios no ha juzgado conveniente elevar al grado de hijo a un ángel, ¿habría podido decir de un hombre lo que al final de este hará 3 años, dijo de quien aquí os habla el vado de Bedbará? Y muchos de ustedes que se oponen a mí estaban presentes cuando lo dijo. Ustedes lo oyeron y temblaron, porque la voz de Dios es inconfundible. Y, sin una especial gracia suya, abate a quien la oye y estremece su corazón. ¿Qué es entonces el hombre que les habla? ¿Es acaso uno que ha nacido del principio y de la voluntad del hombre como todos ustedes? ¿Habría podido poner el Altísimo a su espíritu a vivir en una carne carente de la gracia, como es la de los hombres nacidos por la voluntad carnal? ¿Y podría el Altísimo, como satisfacción de la gran culpa, aplacarse con el sacrificio de un hombre? Piensen, él no designa un ángel para ser Mesías y Redentor. ¿Podrá entonces designar a un hombre para hacerlo? ¿Y podía el Redentor ser solo hijo del Padre sin asumir naturaleza humana y ser el Redentor con medios y poderes que superaran las humanas deducciones? ¿Y el primogénito de Dios podía acaso tener padres si es el primogénito eterno? No se os trastoca el soberbio pensamiento ante estos interrogantes que suben hacia los reinos de la verdad acercándose cada vez más a ella y que hallan la respuesta solo en un corazón humilde y lleno de fe. ¿Quién debe ser el Cristo? ¿Un ángel o más que un ángel?
¿Un hombre o más que un hombre? ¿Un Dios? Sí, un Dios, pero con una carne unida a Él, para que ésta pueda cumplir la expiación de la carne culpable. Todas las cosas deben ser redimidas a través de la materia con que pecaron. Dios, por tanto, habría debido enviar a un ángel para expiar las culpas de los ángeles caídos, y que expiaran por Lucifer y sus seguidores angélicos, porque ya saben que Lucifer también pecó. Pero Dios no envía un espíritu angélico a redimir a los ángeles tenebrosos, porque ellos no han adorado al Hijo de Dios, y Dios no perdona el pecado contra su Verbo engendrado por su amor. Pero Dios ama al hombre y envía al hombre, al único perfecto, a redimir al hombre y a obtener la paz con Dios. Y es justo que solo un hombre y Dios pueda cumplir la redención del hombre y aplacar a Dios. El Padre y el Hijo se han amado y se han comprendido, y el Padre ha dicho, quiero. Y el Hijo también ha dicho, quiero. Y luego el Hijo ha dicho, dame, y el Padre ha dicho, toma. Y el Verbo tuvo una carne, cuya formación es misteriosa, y esta carne se llamó Jesucristo, Mesías, aquel que debe redimir a los hombres y llevarlos al reino, y vencer al demonio y quebrar las esclavitudes. Vencer al demonio. Y no podía un ángel, porque no puede cumplir lo que el Hijo del Hombre sí puede. Y por esto Dios no llama a los ángeles a la gran obra, sino más bien al hombre. Y aquí tienen al hombre cuyo origen se les presenta incierto, o es negado por ustedes, o los pone pensativos. Y aquí tienen al hombre aceptable para Dios, al hombre representante de todos sus hermanos, al hombre que es como ustedes en la semejanza, al hombre superior y distinto de ustedes por la proveniencia, y el cual, que no por un hombre, sino más bien por un Dios, ha sido engendrado y consagrado para su ministerio, está ante el excelso altar para ser sacerdote y víctima por los pecados del mundo, eterno y supremo pontífice y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto no teman, no tiendo mis manos hacia la tiara pontifical. Otra corona me espera, por tanto no teman. No les voy a quitar el racional. Otro ya está preparado para hacer eso, y otro también está preparado ya para mí. Teman solo más bien el que para ustedes no sirva el sacrificio del hombre y la misericordia del Cristo, que les ha amado tanto y tanto les ama, que he obtenido del Padre mi anonadamiento, y les he amado tanto y tanto les amo que he podido asimilar todo el dolor del mundo para darles la salud eterna. ¿Por qué entonces no me quieren creer? ¿Qué no pueden creer todavía? ¿No está escrito del Cristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Y cuándo comenzó el sacerdocio? ¿Quizás en tiempos de Abraham? No, y ustedes lo saben. El Rey de Justicia y de Paz, y se menciona esto en el Génesis 14 al 18 y 20, que viene a anunciarme con figura profética en la aurora de nuestro pueblo, ¿qué no les apercibe acerca de la existencia de un sacerdocio más perfecto que viene directamente de Dios? Como Melquisedec, de quien nadie pudo jamás señalar sus orígenes, y que es llamado el sacerdote, y sacerdote será para siempre. ¿Qué no creen ya en las palabras inspiradas? Y si creen, ¿cómo es que ustedes, doctores, no saben dar una explicación aceptable a las palabras que dicen, y de mí hablan? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay, pues, otro sacerdocio más allá, antes del de Aarón, y de este está escrito eres. No dice fuiste, y no dice serás. Dice eres sacerdote para siempre. Y he aquí pues que esta frase anticipa que el eterno sacerdote no será de la estirpe conocida de Aarón, y no será de ninguna estirpe sacerdotal, y no será de proveniencia nueva, ni tampoco de proveniencia misteriosa, como lo fue Melquisedec. Es de esta proveniencia, y si la potencia del Dios lo manda, es señal de que quiere renovar el sacerdocio y el rito para que sea provechoso para la humanidad. ¿Conocen ustedes mi origen? No. ¿Conocen mis obras? No. ¿Intuyen sus frutos? No, porque nada saben de mí. Y pueden ver pues que también en esto yo soy el Cristo, porque el origen y naturaleza y misión deben permanecer desconocidos hasta que a Dios le plazca el revelarlos a los hombres.
bienaventurados los que sepan, y los que saben creer, antes de que la revelación tremenda de Dios los aplaste contra el suelo con su peso, y ahí los clave y los triture bajo la fulgurante y poderosa verdad pronunciada como trueno desde los cielos y como grito desde la tierra, porque este es el Cristo de Dios. Ustedes dicen que es de Nazaret y que su padre era José y que su madre es María. No, yo no tengo padre que me haya engendrado como hombre, y no tengo madre que me haya engendrado como Dios. Y no obstante tengo una carne, y la he asumido por misteriosa obra del Espíritu Santo. Y he venido a ustedes, pasando por un tabernáculo santo, y los voy a salvar después de haberme formado a mí mismo por la voluntad de Dios, y los salvaré haciendo salir a mi verdadero yo mismo del tabernáculo de mi cuerpo, para consumar el gran sacrificio de un Dios que se inmola por la salvación del hombre. Padre, Padre mío, te lo dije al principio de los días, aquí estoy para hacer tu voluntad. Te lo dije en la hora de la gracia, antes de dejarte para revestirme de la carne y así padecer. Aquí estoy para hacer tu voluntad, y te lo digo una vez más para santificar a aquellos por quienes he venido. Aquí estoy para hacer tu voluntad, y volveré a decírtelo, y siempre te lo diré, hasta que tu voluntad sea cumplida. Y Jesús baja los brazos porque los tenía levantados hacia el cielo orando, y los recoge en su pecho, y agacha la cabeza, y cierra los ojos, y se sume en una oración secreta. La gente bisbisea, no todos han comprendido, es más, la mayoría, y yo con ellos, no hemos comprendido y somos demasiado ignorantes, pero intuimos que ha enunciado cosas grandes y admirados, guardamos el silencio. Los maliciosos, que no han comprendido o que no han querido comprender, sonriendo malévolamente dicen, este está loco, delira. Pero no se atreven a decir más y se apartan o se encaminan hacia las puertas meneando la cabeza, y tanta prudencia creo que es el fruto de las lanzas y las dagas romanas que brillan al sol contra la muralla externa. Gamaliel se abre paso entre los que quedan y llega hasta Jesús, que sigue en oración absorto. Lejana es la gente y el lugar lo llama. Rabí, Jesús. ¿Qué quieres, Rabí Gamaliel? Pregunta Jesús alzando la cabeza, todavía absortos sus ojos en una interna visión. Que me des una explicación. Habla. Apártense todos, ordena Gamaliel, y lo hace con un tono tal que apóstoles, discípulos y seguidores y curiosos y los propios discípulos de Gamaliel se apartan rápidamente. Se quedan solos uno frente al otro y se miran, Jesús siempre manso y dulce y el otro autoritario, sin querer, e involuntariamente soberbio de aspecto, que es expresión que ciertamente le ha venido de los años de deferencia exagerada. Maestro, me han sido referidas unas palabras tuyas dichas en un banquete, que yo desaprobé porque era insincero. Yo contradigo o no contradigo, pero siempre abiertamente. He meditado en esas palabras y las he cotejado con las que tengo en mi recuerdo y te he esperado aquí para preguntarte acerca de ellas. Y primero he querido oírte hablar. Ellos no han comprendido, y yo espero poder comprender. He escrito tus palabras mientras las pronunciabas para meditarlas y no para perjudicarte. ¿Me crees? Te creo. Y quiera el Altísimo hacerlas llamear ante tu espíritu. Que así sea. Escúchame. Las piedras que deben estremecerse, ¿no serán las de nuestros corazones? No, Rabí. Estas. Y señala las murallas del templo con un gesto circular. ¿Por qué lo preguntas? Porque mi corazón se estremeció cuando me fueron referidas tus palabras del banquete y tus respuestas a los tentadores. Creía que ese estremecimiento era el signo. No, Rabí, es demasiado poco el estremecimiento de un corazón y el de los pocos otros para ser el signo que no deja dudas. Aunque tú, con raro juicio y de humilde conocimiento de ti, defines tu corazón como piedra. Oh, Rabí Gamaliel, ¿te es imposible hacer de tu corazón petrificado un luminoso altar que acoja a Dios? No por interés mío, Rabí, sino para que tu justicia sea completa. Y Jesús mira dulcemente al anciano maestro, que salea su barba e introduce los dedos por debajo de la prenda que cubre su cabeza y corruga su frente y susurra, bajando la cabeza para decirlo, no puedo.
No puedo todavía. De todas formas, espero. Sigue en pie ese signo que vas a dar. Lo daré. Adiós, Rabí Jesús. El Señor venga a ti, Rabí Gamaliel. Y se separan, y Jesús hace una señal a los suyos, y con ellos se encamina hacia afuera del templo. Escribas, fariseos, sacerdotes, discípulos de rabíes, como buitres circundan velozmente a Gamaliel, que está metiéndose en el ancho cinturón los folios que ha escrito. Entonces, ¿qué te parece? ¿Un loco? Has hecho bien en escribir esos delirios, no serán útiles. ¿Has decidido? ¿Estás convencido? Ayer, hoy, más que suficiente para convencerte, hablan tumultariamente. Y Gamaliel calla y mientras se coloca el cinturón cierra el tintero que lleva colgado a éste y devuelve a su discípulo la tablilla en que se ha apoyado para escribir en los pergaminos. No respondes y desde ayer no hablas, insta un colega suyo. Escucho, pero no a ustedes, a él. Y trato de reconocer en las palabras de ahora la palabra que me habló un día aquí. ¿Y la encuentras? Se ríen muchos. Como un trueno que tiene voz distinta según esté más cercano o más lejano, pero siempre es ruido de trueno. Sonido sin significado entonces, dice uno burlón. No te rías, Leví. En el trueno puede estar también la voz de Dios, y nosotros ser tan necios que la tomemos por un rumor de nubes laceradas. No te rías tú tampoco, Elquías, ni tú, Simón, no sea que el trueno se transforme en rayo y los reduzca a ustedes a cenizas. Entonces, tú casi estás diciendo que el Galileo es aquel niño con que Gil-lel creíste profeta, y que aquel niño y ese hombre son el Mesías. Inquieren con mordacidad, aunque velada porque Gamaliel se hace respetar. No digo nada, digo que el ruido del trueno es siempre ruido de trueno. ¿Más cercano o más lejano? Ay, las palabras son más fuertes y producto de la edad, pero 20 años pasados han hecho 20 veces más cerrado mi intelecto ante el tesoro que posee, y el sonido penetra más débilmente, y Gamaliel deja caer la cabeza sobre el pecho meditabundo. Ja, 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 ja. Te haces viejo y te haces necio, Gamaliel, y tomas por realidad los fantasmas. Todos ríen. Gamaliel se encoge de hombros con un desdén y luego recoge su manto, que le pendía de los hombros, y se envuelve con más de una vuelta, pues es muy amplio, y da las espaldas a todos sin replicar nada, despreciativo en su silencio.